Yo soy de Cundinamarca. Yo soy guarda. Soy bogotano. Soy boyacense. Soy deportista. Soy administradora de empresas. Soy adulto mayor. Soy mensajero. Soy mariachi. Soy colombiana. Soy músico. Soy caleño. Soy antioqueña. Soy costeño. Soy publicista. Soy ibaguereña. Soy diseñadora. Soy campesina. Soy gestor de proyectos. Soy vendedora ambulante. Soy antioqueño. Soy docente. Soy bogotana. Soy chocuano. Soy gay. Somos estudiantes. Sé que hacen respetar nuestros derechos. Mi derecho a la igualdad. Mi derecho a la igualdad. Hacer diversidad cultural. A la convivencia en paz. A la seguridad y equidad. El derecho a reconocer a las víctimas y repararlas. A espacios de participación y democracia. Yo quiero comprobar que es así. Saber cómo lo hace. ¿Qué están haciendo con los recursos? De velar que todo se encuentre bien y con transparencia. Por mi país. Por mi país. Por mi país. Por mi país. Por mi región. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Somos colombianos. Soy colombiana. Soy colombiano. Soy colombiana. Bienvenidos a la rendición de cuentas del Ministerio del Interior. Somos el Ministerio de las Regiones. Por eso hoy rendimos cuentas a los ciudadanos, haciendo presencia, escuchando los requerimientos y necesidades expresadas por la gente para seguir trayendo soluciones y prosperidad. Hoy expondremos ante los colombianos los resultados y logros de este ministerio en el primer periodo del gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos Calderón. La rendición de cuentas es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados en la gestión pública. Es un espacio en el cual las entidades informan, explican y justifican lo realizado y donde los ciudadanos tienen derecho a preguntar, debatir y evaluar la gestión realizada por estas entidades. Durante esta rendición tendremos una dinámica muy sencilla para poder desarrollar uno a uno los temas que son pertinencia de este ministerio. Inicialmente veremos un video donde se enuncian los resultados de nuestros temas. Luego en estudio, con nuestros invitados, desarrollaremos el tema y finalmente daremos paso a las respuestas de las inquietudes de los ciudadanos que nos han expresado. Para ello, hemos puesto a disposición varios canales de contacto para recibir las inquietudes, preguntas y sugerencias de los ciudadanos y poder tener una participación de todos. Pueden contactarnos a través de los siguientes canales. Nuestro correo electrónico, rendiciondecuentas@mininterior.gov.co, Twitter @mininterior con el hashtag #mininterior responde. Las preguntas que no puedan ser resueltas en esta audiencia serán tramitadas como preguntas, quejas, reclamos y sugerencias a través de nuestra oficina de atención al ciudadano y serán respondidas en el tiempo que estipula la ley. Para dar inicio a este ejercicio de transparencia y participación, quiero saludar y dejarlos con el señor Aurelio Iragorri, ministro del Interior. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena, muy amable. Muy complacido de estar aquí en el día de hoy. Como decían los colombianos al principio de la presentación de esta rendición de cuentas, soy caucano, soy provinciano, soy colombiano. Y desde que llegamos al Ministerio del Interior, tratamos de que el diálogo social, la concertación, los derechos humanos, el respeto a esos derechos y la posibilidad no de que nos contaran qué estaba pasando en Colombia, sino de visitar a las regiones y escuchar de viva voz las necesidades de la gente, hicieron posible una serie de resultados que vamos a mostrar en el día de hoy. Esos resultados no se dan solos y tuvimos que trabajar en equipo, así que quería hacer un reconocimiento especial hoy a mi equipo, a la viceministra de Participación Ciudadana, Natalia Gutiérrez de Medellín, y al viceministro de la Política, Juan Camilo Restrepo, y en nombre de ellos a todos los directores, a todos los miembros del Ministerio del Interior, desde el portero hasta el funcionario de más alto nivel que han hecho tantos esfuerzos porque podamos mostrar hoy unos resultados tan positivos. Así es, ministro, muchas gracias y como ya el ministro lo anunció, durante esta rendición de cuentas también nos acompañarán Natalia Gutiérrez, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos, y Juan Camilo Restrepo, viceministro de Relaciones Políticas. Y también estará con nosotros Lía Samantha, quien estará encargada de las redes sociales y nos contará sobre las preguntas de los ciudadanos.
Muchas gracias, Jimena. Así es, hoy responderemos algunas de las preguntas más frecuentes que los ciudadanos hacen al Ministerio del Interior. Recuerden que hemos estado atentos a sus inquietudes a través de nuestras redes sociales, nuestra dirección de correo electrónico rendiciondecuentas@mininterior.gov.co y a nuestro Twitter @mininterior con el numeral Mininterior Responde. Muy pendientes de todas las preguntas que vamos a estar resolviendo a partir de este momento. Muy bien, vamos a dar paso a nuestro primer tema, que es el tema administrativo. Nuestra gestión toca asuntos esenciales que interesan a todos los colombianos, realizando un esfuerzo institucional importante en mejorar los mecanismos de gestión, agilizar los procedimientos y más transparencia con el ciudadano y con los usuarios. Dentro del Ministerio del Interior estamos adelantando la mejor gestión en los últimos años. En el periodo de gestión del doctor Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior, hemos logrado la mejor ejecución presupuestal de los últimos 5 años y adicionalmente la mejor calificación por parte de la Contraloría General de la República en el último año fiscal. Hemos logrado una calificación del 88.9% en materia de gestión de rendición de cuentas. Un fenecimiento de la cuenta en el último periodo, cosa que no se había logrado en los últimos 4 años. Y adicionalmente un balance positivo según calificación de la Contraloría General de la República. Podemos decir que esta calificación positiva de la Contraloría General de la República no solo es histórica, sino que además va de la mano con la mejor ejecución presupuestal de los últimos 5 años, la mejor del sector y la mejor de todos los ministerios en el último año. Nuestro usuario son los mandatarios territoriales, las comunidades indígenas, las negritudes, las poblaciones vulnerables, las poblaciones afectadas por violaciones de los derechos humanos que se deben sentir atendidos oportunamente. Esa ha sido nuestra meta y nuestra tarea. Hemos llegado a nuestro público con estos recursos que hemos venido ejecutando, tanto en materia de seguridad y convivencia a través de Fonsecon, como en los programas y proyectos de inversión que ejecuta el Ministerio del Interior. A ese usuario queremos decirle que en este gobierno y en este ministerio hemos logrado su atención directa, personalizada, inmediata y efectiva. En esa medida no solo hemos esperado a que nos vengan a buscar, el ministro del Interior nos ha dado la instrucción de ir a buscarlos y todas nuestras áreas y direcciones han focalizado el Ministerio de las Regiones desde la región. Hemos abierto las puertas del ministerio para trabajar desde la provincia, desde los municipios, desde las alcaldías y las gobernaciones con esta población, de tal manera que no estamos esperando la queja del usuario, la queja de quien solicita un apoyo a la gestión, sino que estamos yendo a brindar capacitación, asistencia técnica y soporte a los mandatarios territoriales, a estos líderes cívicos que necesitan de nuestro apoyo. Hemos abierto no solo las puertas del Ministerio del Interior, sino que hemos llegado hasta las regiones y los sitios más apartados de todos los departamentos del país para buscar dónde están esas necesidades. Como Ministerio de las Regiones, como Cancillería de los Asuntos Internos, el Ministerio del Interior está en la región para atender a nuestras comunidades que nos necesitan. Ministro, el Ministerio del Interior es una pieza fundamental en la estructura del Estado, pero ¿de qué le sirve al ciudadano esa calificación que es un gran logro y qué significa el fenecimiento de la cuenta? Muchas gracias. Uno de los retos más importantes de los funcionarios públicos es la ejecución efectiva de los recursos con que cuenta cada uno de los ministerios. Lo que acabamos de ver significa nada más ni nada menos que durante los 4 años del ministerio, siempre la ejecución estuvo por encima del 98%. Eso quiere decir que los recursos no se quedaron guardados en el banco cuando los colombianos tienen tantas necesidades. Tuve el honor en los últimos 10 meses de ser el ministro del Interior y de lograr la mejor ejecución en la historia del ministerio en los últimos 11 años y una de las mejores del gobierno, que fue el 99%. Pero ahí también hay que hacer un reconocimiento a los ministros anteriores, en su momento al ministro Germán Vargas, al ministro Federico Rengifo y al ministro Carrillo, quienes siempre estuvieron en la ejecución presupuestal por encima del 98%. Los principios del presidente Juan Manuel Santos del buen gobierno tienen una serie de características. Y esas características, con el tema del fenecimiento de la cuenta, que quiere decir simplemente que
cuando uno está en el cumplimiento de sus funciones, en cada una de esas labores administrativas que es como el ama de casa administrando el bolsillo de su casa para hacer mercado, para pagar los servicios públicos, etcétera, que lo hicimos bien y que los organismos de control, que son los que nos vigilan, nos califican con el 89.9, que quiere decir la mejor calificación del ministerio en los últimos 6 años, y el cumplimiento y el arreglo de algunos temas que tenían algunas observaciones por parte de esos organismos de control y que nos dicen hoy, ustedes hicieron las cosas bien y por eso les fenezco la cuenta, o sea que las cuentas que están pasando no son cuentas falsas, no son cuentas que incumplieron las normas contractuales y las normas de administración fiscal, sino que son unas cuentas que nos dieron el mérito, y me siento muy orgulloso del equipo de trabajo que logró eso, porque no lo logra uno solo, de tener la mejor calificación en el manejo de los recursos públicos que son sagrados. Eso en síntesis quiere decir, los utilizamos bien, no los robamos ni dejamos que nadie se los robara. Y es decir, ministro, que mientras más se ejecute es más trabajo en favor de los ciudadanos. Es más trabajo y más beneficios. El presupuesto del Ministerio del Interior comparado con otros ministerios no es muy grande, pero a pesar de ello logramos, saliendo a las regiones, escuchar las necesidades y asignar recursos directamente en las regiones ante los pedidos de la gente, y eso hace que esos recursos se ejecuten bien y se ejecuten en gran cantidad. El 99% quiere decir que en las cuentas del banco solamente quedaron unos poquitos intereses. Muy bien, ministro, estamos en la rendición de cuentas del Ministerio del Interior y nuestro segundo tema a tratar son asuntos legislativos. Un ministerio comprometido con las minorías, con el desarrollo regional, la descentralización, la modernización institucional y promotor de la seguridad y la convivencia ciudadana, ofreció al país importantes leyes como Gestión del Riesgo, Discapacidad, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Áreas Metropolitanas, Régimen Municipal, Código General del Proceso, Estatuto de Instrumentos Públicos, Protección de Datos Personales, Régimen de Distritos, Juegos Nacionales, Seguridad Ciudadana, Bomberos, Conductores Ebrios, Deporte Profesional, Bienes Defensores de Derechos Humanos, Estatuto Anticorrupción, Reforma Política, Separación de Ministerios, Modificación de Referendos, Parlamento Andino, Eliminación CNTV, Comisión Nacional de Televisión, Defensoría del Pueblo. 50 leyes para la prosperidad social, 28 leyes para la paz y la convivencia, 77 leyes para la prosperidad económica, 12 leyes para el fortalecimiento institucional. Ministro, este ministerio está muy comprometido con las minorías y con estos temas legislativos, la reforma política. ¿Qué nos puede contar un poquito más allá de lo que escuchamos? Muy bien, el Ministerio del Interior es el punto de contacto entre el Ejecutivo, o sea, el presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, y el Legislativo, es decir, senadores y representantes. En ese punto de contacto es la entidad encargada de coordinar las actividades de ambos para que las iniciativas que considera el gobierno que son importantes puedan tener un trámite positivo en el Congreso de la República, y las iniciativas que los parlamentarios consideran que son importantes puedan ser bien recibidas por el Ejecutivo. En ese orden de ideas, y para resumir, el presidente Santos creó una figura muy especial que se llama la Unidad Nacional. Al principio la criticaron, dijeron que eso era una distribución burocrática, etcétera, y eso no es. La Unidad Nacional permitió que los partidos que apoyaban al presidente unificaran criterios en torno a los distintos temas, y así se lograron aprobar 311 leyes, un número muy importante en la historia de Colombia,
pero esas leyes no son importantes por el número, sino porque realmente reformaron a Colombia. La ley de víctimas y restitución de tierras que no se había aprobado. Una ley que se llama de ordenamiento territorial, que tiene que ver mucho con las actividades de los municipios y los departamentos, que llevaba 20 años hundiéndose, 16 intentos de sacarla adelante, y gracias a la Unidad Nacional logramos sacarla adelante. Así que de esas 311 leyes, 156 de ellas fueron de origen gubernamental y 155 de origen parlamentario. Pero lo más importante es, hoy algunos de los colombianos pueden tener casa gratis gracias a esas leyes. Hoy los colombianos víctimas del conflicto, más de 5 millones, casi 6 millones de personas, pueden ser atendidas, existen y han sido resarcidas en parte de los daños y están esperando justicia y la verdad gracias a una de esas leyes, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En restitución de tierras, las personas que fueron despojados de ellas hoy pueden reclamarlas gracias a esas leyes. Los bomberos hoy pueden tener una actividad profesional gracias a esa ley. La Ley de Gestión del Riesgo va a permitir afrontar mejor, en este caso, la sequía que se enfrenta hoy en Colombia. Una ley, tal vez una de las leyes más importantes, la Ley de Regalías, que lo que hizo fue distribuir la riqueza de las regalías en todo Colombia, dándole énfasis a aquellos departamentos y municipios más pobres. Así que un reconocimiento al Congreso de la República por el trabajo desarrollado en estos 4 años que hizo posible que los colombianos tengamos un país mejor y una agenda muy dedicada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ministro, es decir, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República es definitivamente en beneficio de los ciudadanos, de los colombianos. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. En el Congreso están representados todas las regiones. La gente, ellos no llegan ahí porque sí, la gente vota por ellos para que los represente, para que representen cada una de las regiones en ese órgano. Y es muy importante que un ministerio, que es el Ministerio del Interior, tenga las relaciones directas con el Congreso para que estemos debidamente sincronizados, siempre respetando la independencia de los poderes. Señor viceministro Juan Camilo, ¿de qué manera también se apoya a los gobernantes y a los alcaldes para mejorar esta gestión? El principal principio que consagró la Constitución del 91 en lo que tiene que ver con los entes territoriales es la descentralización. La descentralización entendido en 2 aspectos, que se ha trabajado con los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales. Primero, la asignación de nuevos recursos y nuevas competencias en lo que tiene que ver con el marco normativo, los contratos plan, el nuevo régimen municipal. Y segundo, la descentralización debe ser la interacción, el constante contacto con estos gobernadores y estos alcaldes, que ha sido principio de esta administración, del ministro Aurelio Iragorri y del presidente de la República, no tener distinciones en lo que tiene que ver con la procedencia política de estos gobernadores y alcaldes. Se les ha hecho un acompañamiento permanente, no solamente con las federaciones de gobernadores y alcaldes, sino de manera individual. El ministerio siempre ha estado con las puertas abiertas. Muy bien, Lía Samantha tiene ya una pregunta. Adelante, Lía. Claro que sí, Jimena. ¿Qué ha pasado con el decreto para prevenir y erradicar los ataques con ácido, señor ministro? Gracias, Lía. Bueno, lo más importante de esto fue que logramos concientizar al país de la existencia de un hecho horrendo como era este de los ataques con ácido. Ya se está reglamentando una ley que se expidió para combatir este gravísimo delito. Y en ese orden de ideas se han establecido una serie de parámetros para la distribución y venta de algunos productos, que no quiero mencionarlos para no darle malas ideas a nadie, de algunos productos que pueden generar consecuencias muy graves en el contacto con la piel. Lo horrible de este tema ha sido que en un país como Colombia hayamos llegado a estas acciones que no solamente son horrendas y son detestables, sino que deben ser rechazadas por toda la ciudadanía, porque se hace un daño muchas veces irreversible
en la imagen física de una persona y es un delito muy grave. Así que lo que se hizo fue incrementar las penas para el delito y después empezar a reglamentar para evitar que este delito se cometa. Y hemos estado muy encima de distintos procesos que se adelantan en la Fiscalía en cada uno de los temas en los que lamentablemente alguna persona ha sido objeto de ese tipo de acciones bárbaras. Y nuestro siguiente tema en esta audiencia de rendición de cuentas del Ministerio del Interior es trata de personas. La Ley 985 de 2005 tiene por objeto adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas. En este cuatrenio se han logrado varios avances para prevenir y atacar este delito, pero los esfuerzos se han canalizado en la reintegración de las víctimas. Uno de los logros más importantes es tener una casa acogida, el lugar donde llegan las víctimas y son atendidas básicamente en una atención inmediata para su proceso psicológico, hacer todo el acompañamiento psicológico, porque las personas que vienen de fuera del país llegan en una afectación emocional y psicológica bastante importante y es necesario hacer una estabilización de ellas. Estos avances también se ven reflejados en el tema del alojamiento, donde ellos llegan luego de haber sido vulnerados sus derechos a un lugar donde se sienten seguros, acogidos, donde tienen el techo, la alimentación, atención médica también si la requieren dependiendo de la situación que reportan. Entonces, básicamente creería que son los principales avances porque luego de eso sí podemos empezar a hacer el proceso de reintegración. Y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito, el Ministerio del Interior expidió el decreto 1059 de 2014 para la asistencia a las víctimas que sugieren nuevos retos. Los retos en el proyecto que tiene que ver con trata de personas y bueno, a nivel nacional están basados en el fortalecimiento de la atención integral a las víctimas, y también en participar como en la implementación del decreto que acaba de salir. Pues todo esto favoreciendo la atención y la dignidad de las personas que llegan a ser atendidas por nosotros. Viceministro Juan Camilo, en este tema de trata de personas que están susceptibles, ¿qué se ha hecho, pero qué queda por hacer? Jimena, un saludo muy especial a usted y a todos los colombianos que hasta ahora nos observan y nos escuchan. El Ministerio del Interior ha venido liderando todo lo que tiene que ver la lucha contra la trata de personas. La trata de personas es la esclavitud del presente y tenemos que trabajar para que no sea la esclavitud del futuro. Nadie está exento de ser o víctima o victimario de este delito. Este delito, no solamente una de sus modalidades, que es la más conocida, que es la explotación sexual, tiene otras 3 modalidades que las vivimos a diario en nuestra sociedad. Y me permito enunciarlas las 3 de manera sucinta y resumida. La mendicidad ajena, el trabajo forzado y el matrimonio servil. Esas 3 modalidades, más la explotación sexual, son delitos que tenemos que combatir de manera decidida. Y para eso tenemos que prevenir, trabajar con las víctimas, tener una gran cooperación internacional y poder profundizar en las investigaciones y en la judicialización. Volvemos a repetir, es la esclavitud del presente y tenemos que trabajar para que no sea la esclavitud del futuro. Gracias, viceministro. Y nuestro siguiente tema es el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon. Por medio del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, que administra el Ministerio del Interior, se busca financiar el diseño y ejecución de programas, proyectos y actividades para la preservación y conservación del orden público y propiciar la seguridad ciudadana de todos los colombianos.
se realizaron 76 sesiones del Comité de Fonsecon en las cuales fueron aprobados 706 proyectos con un aporte del Ministerio del Interior de 686.787 millones de pesos, donde se ha favorecido a 483 municipios de 30 departamentos y algunos proyectos en Bogotá. Es decir, se ha apoyado al 43% de los municipios del país. El total de la inversión se ha ejecutado en proyectos que apoyan la seguridad como son estaciones de policía, CAIS, movilidad, sistemas de videovigilancia y líneas 1, 2, 3, entre otros. Dentro de los proyectos aprobados, es importante resaltar la destinación de 198.366 millones de pesos para la construcción de 264 centros de integración ciudadana en 251 municipios de 26 departamentos del país. Estos centros de integración ciudadana son escenarios en los cuales se pueden desarrollar actividades lúdicas, pedagógicas, de integración social y ciudadana para la prevención de la violencia y el delito que facilitan el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad. Y por último, también debemos destacar que todas las 24 ciudades priorizadas dentro de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana han contado con el apoyo del Ministerio del Interior para adelantar iniciativas de fortalecimiento de la seguridad por un valor de 179.000 millones de pesos. Muy bien, ministro, ¿qué es el Fonsecon? ¿Qué hace realmente? Fonsecon es, en síntesis, el fondo que le permite al ministerio llegar con obras a las regiones. Uno no puede decir que va a hacer presencia en las regiones si no lleva por lo menos una obra. Las hacemos a través de este fondo, que es un fondo de seguridad y convivencia. ¿Qué hicimos en el gobierno? Le pusimos orden al fondo. Antes se dedicaba a distintas cosas. En la primera etapa, casi 3 años de gobierno, se dedicaron recursos exclusivamente al tema de seguridad. Así que hemos instalado más de 4.800 cámaras de seguridad en todo Colombia, en municipios medianos, pequeños y apoyando municipios grandes. Me daba cierta felicidad escuchar en la campaña, en el debate anterior, en la campaña presidencial, como los otros candidatos hablaban del tema de la necesidad de implementar un programa para establecer cámaras de seguridad en las regiones cuando nosotros ya veníamos bastante adelantados en eso. Y otra parte es apoyar a la policía en actividades que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema de cuadrantes que ha dado tantos resultados. Y en ese orden de ideas entregamos aproximadamente unos 4.400 vehículos, camionetas, motos, CAIS móviles, que hicieron posible que la seguridad tenga mejores herramientas para dar mejores resultados cuando uno, por ejemplo, es víctima de algún delito y llama a la policía, y mientras el policía o no llega o llega a pie, ahora con Fonsecon tiene la posibilidad, a donde pudimos invertir, de llegar rápidamente o en moto o en uno de los carros que les entregamos. Muy bien, ministro. Lía Samantha, ¿cuál es la pregunta? Claro que sí, tenemos una pregunta para el viceministro Juan Camilo Restrepo. De acuerdo a este tema, ¿qué acciones se tienen previstas en el tema de seguridad y convivencia para las regiones más afectadas por las BACRIM? En lo que tiene que ver con Fonsecon y con la ayuda y la descentralización que el ministerio le presta a estos entes territoriales, se ha venido apoyando en lo que tiene que ver con la tecnología, con las cámaras de vigilancia, con toda la dotación para nuestra fuerza pública, entendiendo que el problema de la seguridad ciudadana no es un problema solamente del Estado, es un problema de toda la sociedad. De la mano de la tecnología, de la mano de toda la innovación, es la manera como el Ministerio del Interior, como el Gobierno Nacional, ha venido apoyando a estos entes territoriales, entendiendo que la seguridad ciudadana es una prioridad de todos. Muy bien, viceministro. Ministro, ¿usted quiere complementar con algo? Gracias. Sí, con respecto a la pregunta de las BACRIM, creo que es importante que los colombianos sepan que gracias a la labor dedicada del Ministerio de Defensa, hoy, esa horrible herencia que recibimos de las BACRIM ha tenido
un trabajo muy especial del Ministerio de Defensa en seguimiento de sus líderes. Y hoy lo que era las cabezas de las BACRIN en Colombia y el segundo nivel, todos o han sido eliminados o están detrás de las rejas. Y con respecto a Fonsecon, es importante señalar que en nuestra administración logramos la construcción de 270 centros de integración ciudadana, donde se pueden practicar deportes, tener actividades lúdicas, en fin, creemos que estos recintos van a ser muy importantes en el posconflicto y en la necesidad que tienen todos los municipios de Colombia de contar con un sitio de integración para ese municipio. En estos próximos 4 años estoy seguro que todos los municipios de Colombia contarán con un centro de integración ciudadana. Nosotros ya estamos construyendo 270 en tan solo 6 meses. Gracias, ministro. Nuestro siguiente tema, derechos humanos. Hoy existe una clara apuesta por los derechos humanos que se ve reflejada en el reconocimiento del conflicto armado interno, la creación de una nueva legislación e institucionalidad para la reparación de las víctimas y negociaciones para la búsqueda de una paz duradera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para verificar la situación de derechos humanos en Colombia y efectivamente constató que después de 14 años de estar en la lista negra de los países con más grave situación de derechos humanos, Colombia salía de su capítulo 4 del informe anual, donde están los países que más difícil situación presentan en esa materia. Por otro lado, durante este gobierno se logró recuperar la confianza perdida de la sociedad civil en el Estado colombiano. Hemos consolidado el proceso nacional de garantías, que es el máximo escenario de interlocución entre esa sociedad civil, los defensores de derechos humanos y el Estado. Las mujeres propusimos, y en el marco del proceso general de garantías, en una mesa de garantías propusimos y fue acogido y fue compromiso del gobierno nacional la formalización de un programa diferenciado, un programa particular para mujeres defensoras y lideresas. Este programa lo hemos venido concertando, conversando gobierno representado en la Dirección de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas y las otras entidades que tienen que ver con la protección integral, salud, ANS, PDPS, etc. Por muchos hechos como estos y por el apoyo del presidente Juan Manuel Santos al tema de los derechos humanos, podemos decir que Colombia es catalogada hoy como un país en progreso en esta materia. Viceministra Natalia Gutiérrez, ¿cómo nos ven fuera del país en el tema de derechos humanos? Bueno, Jimena, un saludo a todos los colombianos que nos están viendo. Con relación a derechos humanos, el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad supremamente grande porque la Dirección de Derechos Humanos se encarga de promover toda la política pública relacionada con este tema en todos los ámbitos. ¿Qué quiero decir? Con las minorías, con los afros, con la comunidad LGTBI y para todos los colombianos. Entonces, uno de los grandes avances que hemos tenido es que hemos sido eliminados de todas las listas negras internacionales como país cumplidor de los derechos humanos. También se hizo un esfuerzo muy grande para salir de la lista y del informe anual que se hace en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero destacar también algunos puntos importantes en los que hemos trabajado durante este año. Durante este año se han capacitado 1.200 niños y niñas. Ustedes dirán, ¿por qué niños y niñas? Porque es que lo que estamos tratando es de cambiar la educación y el concepto sobre derechos humanos en el país. Entonces este es un trabajo que se hizo especialmente con la llegada del ministro Iragorri al ministerio, y es un trabajo que lo están recibiendo muy bien todas las regiones, son semilleritos de paz que estamos construyendo. Adicionalmente también hemos hecho trabajos importantes relacionados con el restablecimiento de los derechos políticos de la Unión Patriótica, un partido político que fue victimizado hace muchos años y que esto para el país ha sido supremamente importante.
También hemos trabajado en actos de reconocimiento de los defensores, como muy bien ustedes lo vieron en el video. Hemos trabajado con lideresas, con defensores jóvenes, hemos hecho programas especiales para defensores afros, para defensores de LGTBI. Entonces, lo más importante es que este gobierno, este ministerio, ha hecho un trabajo importantísimo y Colombia es un país ya reconocido como un país cumplidor de derechos humanos. Muy bien, viceministra, muchas gracias. Tenemos un siguiente tema que es muy importante para todos nosotros los colombianos y son las comunidades afro. Dentro de las acciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras más destacadas en el periodo comprendido del 2010 al 2014, encontramos el proceso de consulta previa del Plan de Desarrollo, donde se definieron las políticas a desarrollar en sus comunidades con un enfoque diferencial. Es muy importante el enfoque diferencial porque las comunidades se están apropiando de las propuestas, proyectos para mejorar sus condiciones de vida en los diferentes territorios de Colombia. Es muy importante porque esto garantiza la participación efectiva de los grupos étnicos y le da posibilidades de acceder a los temas económicos, a los derechos políticos, económicos y sociales, como decimos nosotros, y es la única forma de inclusión real que tenemos nosotros. Es muy importante que cuente con el enfoque diferencial, ya que es el marco jurídico y legal que dice la Ley 21 que adoptó el Convenio 169 de la OIT. Y en ese orden de ideas es la referencia para que se pueda visibilizar a las comunidades negras dentro del ámbito nacional y que pueda llegar a tener una dinámica y un impacto que beneficie a nuestra población. Hoy existe una clara apuesta en el Ministerio del Interior de apoyar a las comunidades afros del país. Y un ejemplo claro de esto es el Fondo Especial de Créditos Educativos, con la ampliación de becas para la realización de estudios superiores. Escasamente, pues, algunos cumplimos la meta de ser bachilleres, otros no tenemos la oportunidad de acceder a estos beneficios. Y ya que pues, se nos da esta oportunidad, es algo genial, porque para muchos se les puede cumplir la meta de realizar sus sueños, sus estudios. Y Samantha nos tiene datos de cómo se pueden comunicar con nuestra rendición de cuentas y preguntas. Muchas gracias, Jimena. Les queremos recordar a todos los televidentes que estamos atentos a sus preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico rendiciondecuentas@mininterior.gov.co. En este momento los ciudadanos queremos preguntarle a la mujer del equipo de aquí del Ministerio Interior y de qué manera el Estatuto Raizal impactará a los habitantes de la isla de San Andrés en cuanto a calidad de vida y desarrollo. Bueno, quiero aprovechar para contarles qué es el Estatuto Raizal. El Estatuto Raizal lo que está buscando es construir la política pública que protege y que busca preservar el pueblo del archipiélago colombiano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo de una caracterización cuantitativa y estamos haciendo una caracterización cualitativa con el mismo pueblo raizal. Estas son sesiones largas de trabajo que estamos haciendo con las comunidades raizales en San Andrés y lo que estamos tratando de buscar es generar una política construida entre la comunidad y el gobierno nacional. Muy bien, ministro. ¿Qué se ha hecho durante estos 4 años a propósito de esta magnífica representante que tenemos aquí de las comunidades afro? ¿Qué ha hecho el gobierno en estos 4 años por esa comunidad? Hemos hecho mucho, Lía. Hemos trabajado para que la comunidad exista ante el resto de colombianos. Lo primero para poderla visibilizar era sacar una ley contra la discriminación racial. Y logramos sacar esa ley adelante y logramos luchar por esa discriminación que se presentaba. Lo segundo era escucharlos. Se realizaba una reunión al año o 2 máximo con las comunidades afro. Durante todos los años de gobierno hemos sostenido a nivel ministerial más de 30 reuniones en un año. Y a nivel regional, si sumáramos todas las reuniones, podemos decir que cada día de por medio hubo una reunión con esas comunidades. Logramos algo que nadie había hecho nunca en la historia de Colombia,
que era consultar el plan de desarrollo con las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. ¿Esto qué quiere decir? Que en el plan de desarrollo, que es el marco de acción del gobierno en los 4 años, quedaron incluidas acciones específicas, diferenciales para nuestras comunidades afro en cada uno de los ministerios y en cada una de las entidades gubernamentales como Coldeportes, Bienestar Familiar, DPS, etc. Así que hemos hecho mucho por visibilizarlos, por darle oportunidades, por acercarnos a la base, a los consejos comunitarios. Se han podido capacitar en temas de liderazgo a más de 250 consejos comunitarios. Y un tema muy importante para el futuro de los jóvenes afrocolombianos. Entregamos en estos 4 años becas a más de 11.000 afrocolombianos. La cifra de los gobiernos anteriores era aproximadamente de 2.000. Nosotros hemos entregado becas que no son reembolsables, son gratis, son becas plenas a más de 11.000 jóvenes de esta comunidad. Así que la idea de que la visibilización de los afros se da con la presencia de un ministro afro en el gabinete, no es tan cierta. Yo prefiero atender a 10 millones de afros a nombrar, como algunas personas en años anteriores lo pensaban, a una persona en un cargo alto del gobierno y decir así: ahí están representados los afros de Colombia. Nosotros hemos pensado en los 10 millones, que es un porcentaje muy importante de la población, y nos sentimos orgullosos de haber trabajado con ellos, y en estos 4 años vamos a fortalecer ese trabajo desde todos los ministerios. Gracias, ministro. Nuestro siguiente tema: comunidades indígenas, rom y minorías. El Estado protege la diversidad étnica y cultural de las comunidades en nuestro país y le apuesta al desarrollo con la activación de proyectos y obras. Es por esta razón que el Ministerio se ha acercado a las distintas comunidades étnicas, buscando identificarlas y reconocer en cada una sus fortalezas para lograr su desarrollo. El Ministerio del Interior ha sido muy respetuoso con nuestra cultura. Siempre ha buscado el fortalecimiento para nuestra cultura en general. Hemos tenido buenos frutos porque ya la alcaldía nos reconoce como pueblo étnico, nos respeta, todas las instituciones del municipio de Envigado nos atienden, siempre nos invitan en todas las reuniones, siempre nos tienen en cuenta. Yo diría que hemos tenido una interlocución directa con este gobierno a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, por ejemplo, a través del Ministerio del Interior, donde nos han escuchado y hemos sentado nuestra posición para seguir avanzando en la construcción de estas políticas. Hay que resaltar, una pues como es la reivindicación de los derechos, en la cual ha sido muy respetuoso el Ministerio. En cuestiones ya en otras para el desarrollo de nuestras comunidades en el departamento de Nariño, no solamente con este ministerio, sino con otros, pues la aprobación de unos recursos significantes para la compra de tierras de nuestras comunidades, en la cual es muy importante para fortalecer la identidad, la cultura. Yo creo que como rendición de cuenta, un ejercicio de rendición de cuenta, hay que reconocer que el gobierno nacional, se pone la camisa, reconoce que lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales son sujetas y sujetos de derechos, reconocen que tienen agendas propias, que tienen agendas históricas, que han reconocido que ha habido toda una trayectoria, pero también han reconocido que ha habido una vulneración histórica de sus derechos. Entonces, en ese sentido, creemos que ha habido un trabajo muy importante. Un ministerio comprometido con las minorías,
con el desarrollo regional durante los 4 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no solo busca la visibilización de estos, sino que con ellos buscan nuevos retos. Falta un camino largo por recorrer, falta caminos en donde el gobierno nacional tenga que presentarle al Congreso de la República, al nuevo Congreso de la República, proyectos de leyes que permitan por lo menos garantizar los derechos desde una vía legislativa. Nosotros apoyamos el proceso de paz. Entonces, tanto para el señor presidente como para nosotros los pueblos indígenas, llegar a ese momento de la paz sería uno de los retos muy importantes en nuestras comunidades. El reto de la paz. Nosotros como pueblos indígenas de la Amazonía le apostamos a la paz en la construcción misma, en que se reconozca los derechos de las víctimas, porque nuestra región ha sido durante muchos años escenario de guerra y que ha sido invisibilizado por los diferentes medios. Creemos que en este gobierno, y esperamos seguir en ese reto, seguir visibilizando la problemática de esta región. Ministro, ¿qué se ha logrado para las diferentes comunidades y para las minorías? ¿Y qué es ROM? Bueno, para que los colombianos lo puedan entender fácilmente, lo primero que hicimos fue desarmar la palabra. No podíamos seguir discriminando positiva o negativamente o neutralmente a estas comunidades llamadas minorías. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y eso no puede quedar en letra en la Constitución, sino que hicimos que fuera cierto, que fuera palpable, con acciones diferenciadas para los pueblos indígenas. ¿Qué es ROM? La Constitución establece 3 grupos étnicos en Colombia: los afrocolombianos, raizales y palenqueros, que son las comunidades negras, que es una de esas minorías. El segundo son los pueblos indígenas, que son más de 1.600.000 personas. Y el tercero son los ROM. Los ROM son esas comunidades que vinieron de España especialmente, la comunidad gitana, conformada por aproximadamente 4.000 personas, que están especialmente en departamentos como Santander, hay una parte menor en el Cauca, están muchos en el Atlántico, algunos en Bogotá, y con ellos establecimos una mesa de trabajo para buscar el respeto de sus costumbres, mantener esas costumbres y esas actividades propias que son muy comerciales. Ellos estuvieron muy dedicados a comercializar especialmente animales, caballos específicamente, y hoy pues han ido transformando esa actividad comercial por otros bienes muebles que hacen posible que esta comunidad sea importante para el país. Yo podría resumir el tema señalando que el hecho de haber realizado la consulta del plan de desarrollo, a donde estas comunidades quedaron incluidas con programas específicos para cada una de ellas, el respeto a sus principios, el hecho de que no se hayan realizado por parte de esas comunidades enfrentamientos permanentes con la institucionalidad, sino que nos hayamos podido poner de acuerdo, escucharnos. Y yo repito, si uno sumara las reuniones que hemos tenido con cada uno de los grupos étnicos en Colombia durante estos 4 años, cada día hubo una reunión para escucharlos y para resolver sus problemas. Recordamos a todos nuestros televidentes que estamos atentos a sus inquietudes a través de nuestra dirección de correo electrónico rendiciondecuentas@mininterior.gov.co, y también en Twitter nos encuentra como @mininterior con el numeral Mininterior Responde. Ahora nos vamos con una nueva pregunta para nuestro ministro, y es: ¿de qué manera se apoya a los indígenas que trabajan la tierra y cuáles son los resultados de lo pactado en las protestas sociales anteriores? Muy bien, uno de los puntos fundamentales es el acceso a la tierra. La tierra para las comunidades indígenas tiene distintas maneras de verla, no es como la vemos el resto de los colombianos. En algunos casos la tierra es sagrada, en otros casos no se puede afectar el subsuelo de la misma. Tienen unos pensamientos a donde la madre tierra, como ellos lo señalan, tiene un principio de equilibrio universal para el desarrollo de sus actividades. Lo que hemos hecho es buscar la forma de que lo que se estableció en la Constitución del 91
a donde se mencionaba que esas comunidades tenían derecho a una educación propia, a salud propia y a tener acceso a esa tierra, sea una realidad. Y voy a contestarlo con un ejemplo simple. Una de las comunidades es la Nucat Macú, y esa comunidad fue desplazada por la guerrilla y llegó a la capital de su departamento. Y lo primero que hicieron ONGs con toda la buena voluntad fue alimentarlos porque llegaron desnutridos, les dieron leche. Y prácticamente eso significó infecciones y muerte a gran parte de la comunidad porque no habían tomado nunca leche distinta a la de su madre. Después de eso, tal vez las mujeres más lindas de todos los pueblos indígenas o de Colombia forman parte de esta comunidad. Parecen unas gacelas en sus cuerpos porque están acostumbrados a cazar animales en la selva. Y vivían desnudos porque forma parte de la integración a la selva. Entonces, en la capital a la que llegaron, empezaron a tener acciones de agresión a las mujeres y fue necesario dotarlos con ropa, a hombres y mujeres. Y esta comunidad, que eran cazadores y recolectores, volvieron a salir a la selva y no era lo mismo caminar con los 4 miembros, porque caminaban con manos y pies en la selva como si fueran unas verdaderas gacelas o pumas, y ahora se les hundían las botas en los pantanos. Se oía cuando iban caminando, las camisas se enredaban en las parcas. Entonces perdieron su costumbre y actividad porque no fueron exitosos en las actividades de seguir siendo cazadores. Por eso nosotros hemos sostenido que en temas de salud, por ejemplo, porque si les daba dolor de cabeza les daban una aspirina y jamás habían probado ningún elemento que fuera químico. Y todo esto generó prácticamente que esa comunidad entrara en peligro de extinción. Por eso hemos defendido la necesidad del respeto a la tierra, a una salud propia y a una educación propia que haga posible que los principios de esas comunidades, que son el verdadero patrimonio de Colombia, permanezcan para siempre. Ministro, ¿qué podemos hablar sobre la protesta social? El Ministerio del Interior atendió en este periodo de tiempo más de 260 protestas sociales a lo largo y ancho del país. La protesta social es un derecho consagrado en la Constitución. Tal vez los colombianos con anterioridad sentían que podrían ser agredidos si salían a realizar protestas sociales. Y en la medida en que avanzamos en temas sociales en las regiones, la gente sintió la necesidad de salir a realizar este tipo de actividades en la calle, con el propósito de hacerse notar, de hacerse sentir, de que le llegaran a ellos también soluciones. Así que lo que hemos sido es respetuosos de la protesta social, en la medida en que no violen los derechos de los otros colombianos, sin bloqueos, sin generar violaciones a los derechos de quienes no están participando en la protesta. Y podemos resumir el tema señalando que de esas protestas resultaron hechos significativos para la vida del país, como el reconocimiento por parte de todos los colombianos y de su gobierno de 50 años de abandono del sector agrícola, como la necesidad de formalizar a los pequeños mineros que se vieron afectados por una actividad de minería ilegal que lo que busca es lavar recursos del narcotráfico y que hay que distinguir entre esa minería y la minería tradicional y específica que hacen algunas comunidades como parte de su cultura y que tiene la necesidad de ser formalizada. Y así podríamos señalar muchos temas. En síntesis, respeto a la protesta social, escuchar a las personas que están protestando, respeto a los derechos de quienes no están protestando por parte de los que salen a las calles, no bloqueo de vías y solución de esas controversias sociales, entre otras algunas de las que atendimos entre las mismas comunidades, por ejemplo en el departamento del Cauca, en el norte del Cauca, donde se presentaban conflictos interraciales entre comunidades afro y comunidades indígenas,
y que fueron resueltas positivamente por el Ministerio del Interior. Muchas gracias, señor ministro. Y ahora nos vamos con Natalia, nuestra viceministra. Tenemos otra pregunta que hacen los ciudadanos. ¿Qué falta para que la Política Nacional de Diversidad Sexual esté creada y se implemente? A ver, este es un tema que es bastante bonito, complejo, porque no es solo la comunidad LGTBI, esto incluye también temas como las personas que quieren cambiarse de sexo, que nacieron de un sexo y se quieren cambiar para otro sexo, cómo es la reglamentación y la política pública para la persona que quiera cambiarse de sexo. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio en este momento es terminar de hacer el análisis de toda la información que recogió en unos foros regionales, obviamente con la comunidad que quiso participar y la comunidad que se autorreconoce LGTBI, porque recordemos que la dificultad y el rechazo hacia esta comunidad pues hace que muchas personas no quieran reconocer esta condición. Entonces, estamos en este momento analizando todos los datos que recogimos para hacer una propuesta de política pública y socializarla con esta misma población. Vamos a nuestro siguiente tema, participación. Veamos de qué se trata.